Hola, buenos días. Como os comenté, vamos a tener unas pequeñas videoclases durante el curso y aquí va la primera. Hoy nos vamos a centrar un poquito en el módulo funcionalidades, el primer módulo, y vamos a ver algunas cositas del apartado de Meeting People. Es importante recordar que en inglés no existe el usted como tenemos nosotros, ¿vale? Entonces, hay algunas frases o fórmulas de cortesía que deberíamos usar a la hora de presentarnos a alguien o de saludar a alguien para que sea de la manera más correcta posible, teniendo en cuenta el contexto de esa situación. No es lo mismo que te presenten a alguien en un bar que esté en una reunión de trabajo y te presenten pues, al que va a ser tu jefe, por ejemplo, ¿vale? Lo primero que tenemos que saber, el saludo. Hi, súper informal, ¿vale? Entonces, este lo vamos a utilizar con gente que conozcamos, nuestros amigos, nuestra familia y demás. Pero en un contexto laboral quedaría un poco raro y como, mira qué pasuta, ¿vale? Entonces, es mejor, si no sabemos qué decir o no nos acordamos de cuál tenemos que utilizar, un hello, ese sería el más interesante porque nos sirve para cualquier situación. Entonces nos va a servir tanto para un contexto un poquito más formal como para un contexto más informal. Acordaros, la pronunciación importante. No es hello, no es con una G ahí marcada que raspe la garganta. Es como cuando echamos voz en un cristal. Hello, ¿vale? Entonces tiene que sonar más suave. Hello, ¿ok? Esto, practicándolo, al final sale. De primeras, pues es verdad que nos cuesta un poquito de trabajo, pero sale. Importante, cuando nos presentan a alguien, solemos decir encantado. ¿Cómo lo vamos a decir en inglés? Pues tenemos un nice to meet you, pleased to meet you, ¿vale? Esas dos frases nos sirven. Ahora, si el contexto es muy formal, lo normal es que nos digan how do you do? Y a esa frase se contesta con lo mismo, how do you do? Parece un poco conversación de besugo, pero es que así como está establecido. How do you do? How do you do? Esto para contextos más formales, ¿de acuerdo? Si es un contexto un poquito menos formal o directamente informal, un nice to meet you o un pleased to meet you, ¿ok? Eso nos serviría en ambos casos. Ahora, si queremos presentar nosotros a alguien, ¿qué es lo que tenemos que tener en cuenta? Lo mismo, la situación, el contexto, lo formal o informal que sea esa situación. Si es una situación un poquito más formal, entonces utilizaríamos una frase del estilo, permítame que le presente. Let me introduce you a quien sea. Let me introduce you to Mr. Jackson. Permítame presentarle al señor Jackson. Estupendo. Ahora, si es entre amigos, ¿vale? Le va a presentar a un amigo, le va a presentar a otro amigo o a un compañero de trabajo, alguien con el que tiene un poco más de relación y más confianza, sería suficiente decir, this is Peter, directamente con su nombre de pila. Hello, Peter, how are you? I'm fine, thanks. Hola, Peter, ¿cómo estás? Estoy bien, gracias. Normalmente, si no tenemos mucha confianza, no tenemos mucha relación, cuando te preguntan cómo estás, un I'm fine, thanks. Y luego añadiríamos un and you, ¿y tú? ¿Vale? Para mostrar ese grado de educación y de cortesía, aunque sea en un contexto un poquito más informal. Importante también recordar el buenos días, buenas tardes, buenas noches. Nosotros tenemos esos tres. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. En inglés tenemos un good morning, good afternoon, good evening y good night. Good morning lo vamos a utilizar desde que nos levantamos por la mañana hasta las 12 del mediodía. En ese momento empezaríamos a utilizar el good afternoon. Good afternoon. La R es súper suave. Good afternoon. El good afternoon lo vamos a utilizar más o menos hasta las 5 o 6 de la tarde, que es cuando suele terminar la jornada laboral. A partir de ese momento, ¿qué utilizamos? El good evening. Good evening. Como si fuera una F. Good evening. El good evening ya lo vamos a utilizar todo el tiempo, porque el good night queda restringido a cuando ya te despides de una persona porque no la vas a volver a ver hasta el día siguiente, o el típico buenas noches, besico en la frente y a dormir, ¿vale? Cuando ya te despides hasta el día siguiente. Es súper importante recordar good morning hasta las 12.
good afternoon, perdón, desde las 12 hasta más o menos las 5 o 6 de la tarde. A partir de esa hora, el good evening. Y el good evening lo vamos a utilizar sean las 7 de la tarde o sean las 10 de la noche. Estamos despidiendo hasta el día siguiente. ¡Ay, tenemos una pregunta! Comentadme, ¿qué pregunta tenemos? Si terminamos de trabajar a las 5, estupendo. Si se termina de trabajar a las 5, en ese momento ya empezaría el good evening porque ha terminado tu jornada laboral. Hay gente porque su jornada laboral es más extensa, por ejemplo, la gente que trabaja en comercio, en tiendas y demás, el horario suele ser más amplio, entonces no les serviría que termine la jornada laboral porque todavía están trabajando. Perdón. Pero a partir de esa hora aproximadamente, 5 o 6 de la tarde, es cuando se empieza a utilizar el good evening. Y si vamos a una tienda o a un restaurante a cenar a las 7 de la tarde, cuando llegamos, saludamos con un good evening, aunque sea pues, más tardecillo. ¿Ha quedado claro? ¿Alguna duda más? Perfecto. Importante. La R cuando se pronuncia en inglés. Nosotros tenemos una R fuerte a principio de palabra y una R suave a mitad de palabra. Por ejemplo, restaurante. ¿Vale? Lo exagero un poquito, pero para que se note. Restaurante. La R fuerte a principio, la R suave a mitad de palabra. En inglés, la R es suave también a principio de palabra. Entonces nosotros decimos restaurante, pero en inglés tendríamos que decir restaurant, con una R suave también a principio de palabra. Estas son algunas de las cosillas que vamos a ir aprendiendo poco a poco para sonar un poco más natural, ¿vale? Que no digan, puche, qué R más fuerte me ha dicho, qué brutote. No, ¿vale? Entonces con esa R un poquito más suave vamos a sonar bastante más naturales. Escuchad, good afternoon, after, esa R que se escribe de afternoon, también es súper suave, good afternoon, good after. La R prácticamente no se nota, ¿vale? Good morning, good afternoon, good evening y good night. Y acordar, importante, cuando nos presentan a alguien, el contexto, ¿vale? Sea una situación formal o es una situación un poquito más informal. Situación formal. How do you do? How do you do? Let me introduce Mr. Jacobson. Permítame presentarle al señor Jacobson. Sin embargo, lo que comentábamos, si es una situación un poquito más informal, en ese caso podremos utilizar el nice to meet you o el pleased to meet you. Y cuando presentemos a alguien, decir simplemente this is Peter, en vez de utilizar el título Mr. o Mrs. seguido del apellido. La siguiente parte que tenemos en el módulo de funcionalidades es el del asking and giving direction. Asking for and giving directions. Este es un poquito más complejo y me gustaría practicarlo con un pequeño plano y que ayudamos a unos turistas a llegar a distintos puntos de la ciudad. Así que hoy va a ser solo una pequeña introducción y en la siguiente videoclase lo extenderemos un poquito más. ¿Qué es lo que tenemos que tener en cuenta? Cuando nos preguntan una dirección, probablemente nos digan frases del tipo, excuse me, how can I get to the cinema? Perdone, ¿cómo puedo llegar al cine? O, do you know how to get to? ¿Sabe cómo llegar a tal sitio? Si hay gente a lo mejor un poquito más formal, probablemente nos digan, excuse me, I'm a bit lost. Can you help me? Perdone, estoy un poquito perdido. ¿Puede ayudarme? A lo que contestaremos, yes, of course. What can I do for you? Sí, por supuesto. ¿Qué puedo hacer por usted? Y entonces ya nos comentarán pues, a dónde quieren llegar. Esto a modo de introducción. En la siguiente videoclase, como os comento, iremos viendo cómo dar las distintas indicaciones y un poquito de vocabulario, tanto de la ciudad como a lo mejor algunas señales y demás que nos puedan servir como punto de referencia. El request and offers, que sería lo siguiente que tenemos en este módulo. Es para hacer peticiones y para ofrecer.
Si yo quiero pedir algo, probablemente utilizo could you help me? Si quiero hacer un ofrecimiento, can I help you? Could sería para de manera amable indicar que estamos haciendo una petición. Y luego esto el please por todas partes. Could you help me, please? El please, muy importante. Cuando somos nosotros los que ofrecemos esa ayuda, y en vez de utilizar could, utilizamos can. Can I help you? ¿Puedo ayudarte? What can I do for you? ¿Qué puedo hacer por ti? Este tipo de frases nos van a ayudar un poquito a hacer esas peticiones o bien esos ofrecimientos. A la hora de expresar preferencia, que sería el siguiente punto que tenemos en este bloque, tenemos una serie de verbos like o dislike. Verbos para expresar que algo nos gusta o que no nos gusta. Para expresar que algo nos gusta podemos utilizar like. Este no sirve para todo. Like, prefer o love. Pero love es querer, pero también que algo te encanta. Para expresar lo contrario, que algo no nos gusta, tenemos verbos como hate, odio, o dislike, que sería el contrario de like, no me gusta. Es importante recordar que estos verbos detrás suelen llevar un sustantivo. I like chocolate. Me gusta el chocolate. Chocolate es un sustantivo. ¿Qué pasa si yo lo que quiero decir es que me gusta jugar al tenis? Jugar es un verbo, con lo cual ya me está estropeando la regla de que detrás de like va un sustantivo. ¿Cómo convierto yo ese verbo en algo parecido a un sustantivo? Añadiéndole la terminación ing. I like playing tennis. Si digo I like play tennis, un poquillo regulero. Simplemente tengo que acordarme de meter esa terminación ing en el verbo. Así que diría, I like playing tennis, con la terminación ing añadida a play. Para describir la apariencia física de una persona, que sería el siguiente punto. Para describir la apariencia física de una persona, pues nos basamos en su aspecto físico, el color de pelo, el color de los ojos, la estatura, la complexión, el tono de piel, ese tipo de cosas. Pero ¿cómo pregunto por el aspecto físico de una persona? Aquí tenemos que utilizar la estructura look like. What is she look like? What does she look like? What does he or she look like? What do you look like? Si le queremos preguntar por el aspecto físico de una persona que no estamos viendo. Esta parte la veremos un poquito más ampliada con nuestros sustantivos y nuestros adjetivos para que esa descripción sea lo más completa posible. A ver qué están escribiendo en el chat. ¡Qué emoción! Ok, se ha perdido la comunicación con el chat. No sé si están escribiendo o no. Bueno, yo mientras sigo, que tengo bastante tarea. Noelia, una nueva pregunta. Si queremos preguntarle por el aspecto físico de un niño que se le ha perdido a una pareja de turistas, ¿cómo sería la manera correcta? Exactamente igual. Nos da igual que estemos preguntando por el aspecto físico de una persona adulta o que esa persona sea un niño. What does the kid, the children, what does the kid or the child look like? Y así ya especificamos con ese kid o ese child que es un niño. A la hora de describirlo como cualquier otra persona, su estatura, su color de pelo, su color de ojos, o también podemos preguntar por la ropa que lleva puesta. What is he or she wearing now? Ahora, ¿qué ropa lleva puesta ahora? What is he or she wearing now? Con el verbo wear. W-E-A-R. Wear. Yes, of course. Os lo escribo en el chat. What does
the kid, o child, as you prefer, child, look like para el aspecto físico o para la ropa que lleva en ese momento. What is the kid, child, as you prefer? What is the kid or child wearing now? Y así preguntamos también por la ropa que lleva puesta en ese momento, que suele ser también un dato pues bastante útil si tenemos que buscar a alguna persona. Ok, pues si no hay ninguna dudita más, doy por terminada la clase de hoy. Perfect, great student. Pues terminamos la clase de hoy y os recuerdo, cualquier cosita que queráis ampliar, cualquier temática que sea de vuestro interés, lo que sea, lo podéis preguntar en el foro, me lo podéis comunicar a través del chat o el correo interno de la plataforma. Espero que os haya aclarado algunas de las cositas que tenemos en este primer módulo. Nos vamos viendo.